Que la gracia de Dios, el inagotable amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea para con cada uno de ustedes, estimados y apreciados hermanos y amigos. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como cada sábado, reciba los saludos de mi amada esposa mía. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada una de ustedes, mis queridas hermanas y amigas, que nos han estado siguiendo semana tras semana, y hoy finalizamos la vida de José. Seguimos con nuestra serie Creciendo en Fe. Y a propósito, hoy es nuestro último tema de esta serie Creciendo en Fe. El tema de hoy es la muerte del gran José, hijo de Jacob. Génesis capítulo 50, versículos del 22 al 26. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Dios ciertamente os visitará, dijo José, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a la tierra que juró a Isaac, a la tierra que juró a Jacob. José era la persona más responsable de traer a esta familia a Egipto. Sin embargo, este gran José sabía que por el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, este no sería su lugar de descanso. No, José es un hombre de fe. ¿Dónde? Usted se preguntará. En la tierra de Canaán, la tierra prometida. Lo pusieron en un ataúd en Egipto. Dice así el versículo bíblico. De acuerdo a este pasaje y a Hebreos 11:22, nos dice que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y le dio mandamiento acerca de sus huesos. Y haréis llevar de aquí mis huesos. En verdad, esta promesa se cumplió 400 años más tarde, cuando Israel salió de Egipto. En el libro del Éxodo 13, capítulo 13, versículo 19, nos dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Es fe, mis queridos hermanos, la fe de José. Cuando vio que se acercaba su muerte, este gran José consoló a sus hermanos con la seguridad del regreso de ellos a Canaán en el debido momento. Debemos consolarnos unos a otros con las mismas consolaciones con que hemos sido consolados por Dios, ¿no cree? Debemos animarnos unos a otros a descansar en las promesas que son de gran apoyo para usted y para mí, como una confesión de su propia fe y una afirmación de la de ellos. Les encarga que dejen sin enterrar sus restos hasta el día glorioso en que ellos se establezcan en la tierra prometida. Así pues, José, por la fe en la doctrina de la resurrección y en la promesa de Canaán, dio mandamiento acerca de sus huesos. Esto iba a mantener viva la expectativa de ellos en cuanto a una pronta salida de Egipto y a tener a Canaán presente en una forma continua. Eso, mis queridas hermanas, amigas, eso es fe, fe. Además, esto uniría a la posteridad de José con sus hermanos. La promesa se cumpliría. Ahí en Romanos capítulo 10, 17 nos dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso hemos estado escuchando esa palabra, ese pasaje, semana tras semana, semana tras semana, que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La muerte, como también la vida de este eminente santo, fue verdaderamente excelente. Ambas nos dan una firme exhortación de perseverancia en el servicio de Dios. Cuán importante que nosotros como creyentes tenemos que perseverar todo el momento, aún a pesar de las circunstancias, aún de repente de las aflicciones que se puedan venir. E incluso en este tiempo que estamos, en todo este tiempo de crisis, en todo este tiempo de la pandemia, es solamente perseverancia, mis queridas, es fe. Dice el pasaje bíblico: y José dijo a sus hermanos:
yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta orden demostró que el corazón de José se encontraba en la tierra prometida. También demostró que era un hombre de gran fe, confiando en cosas que aún no se veía. Ahí eso dice en Hebreos 11:22, ¿no? Que nos dice que por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Algunas promesas de Dios se llevarán mucho tiempo para cumplirse, y en verdad tenemos que perseverar en la confianza de nuestro Dios Todopoderoso. El pueblo esperó 400 años, pero cumplió. Dios cumplió su promesa. No hay absolutamente nada, mis queridas hermanas, que Dios no pueda cumplir. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo le es posible. Dios cumplió la promesa para con José. Hemos leído desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. 13 capítulos que nos hablan de la salvación de la humanidad. Ese es el plan de redención que Dios tiene para con nosotros. Y es en Cristo Jesús en que todos somos perdonados. Es en Cristo Jesús que todos somos libres de pecado. Mi amigo y mi hermano. Tenemos que seguir trabajando en nuestra fe. Tenemos que seguir escuchando la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:20-22 nos dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Fe, fe. Por eso esta serie se llamó Creciendo en Fe. Por eso este último capítulo del Génesis 50, el versículo 26, y todo lo que hemos visto trata de la fe. Trata de la fe. Por tanto, no era la vida de José, no era la vida de Jacob, no era la vida de los hermanos de José, los hijos de Jacob, era nuestra vida, es nuestra vida. Ahí está escrito nuestra historia. Fe, fe, fe. En Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fe, 400 años. Fe, esperaron esta promesa. Fe, creyeron esperando en el Mesías. Ellos no lo vieron. Ellos no leyeron los pasajes del Nuevo Testamento. No lo leyeron, pero lo entendieron porque la Biblia del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, es uno solo. Habla de la redención que es en Cristo Jesús somos perdonados. Él nos compró en la cruz del Calvario y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él murió por ti y por mí, mi amado hermano y amigo. Fe, fe, fe. Y déjeme decirle, por esa misma fe yo le digo, el Señor Jesús va a volver por segunda vez. El Señor Jesús va a volver por segunda vez. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cristo Jesús va a volver por su iglesia, porque Cristo Jesús es el que salva, sana, santifica y el que vuelve otra vez. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted eso? Termina esta serie el día de hoy creciendo en fe, y que su vida siga creciendo en fe, y que nuestras vidas sigan creciendo en fe. Pero recuerde, como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo le invito que cada día siga meditando en cada versículo de la palabra de Dios, que cada día usted siga teniendo un encuentro con el Señor Dios Todopoderoso, quien es 3 veces santo, 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 y que quede marcado este pasaje de la Escritura en su corazón. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía.